En este video te voy a compartir un en vivo que tuve con Iván Carmona, director comercial de Cien Ladrillos, donde nos va a platicar todo sobre la plataforma, desde qué rendimientos puedes esperar, qué riesgos hay, una buena idea invertir en bienes raíces. En este momento, todo eso y más a continuación. ¡Comenzamos! Rápidamente te quiero decir que ya me encuentro en la fase final de un libro que estoy escribiendo que se va a llamar De Cero Inversionista, donde te voy a hablar sobre todo lo que debes saber sobre finanzas, desde salir de deudas, empezar a ahorrar correctamente, definir tus metas y objetivos financieros, conocer todos los instrumentos de inversión que existen, desde los más básicos de renta fija hasta más avanzados, instrumentos de renta variable, y vamos a entrar un poco en la bolsa de valores para que domines el juego del dinero. Entiende cómo te puedes proteger de estafas, qué entidades regulatorias te pueden proteger, cómo crear un portafolio ganador, aprendiendo a diversificar correctamente. Sumando todo esto, vamos a agregar estrategias fiscales para que pagues menos impuestos legalmente. Lo importante es que tomes acción hoy mismo y domines el juego del dinero. Si te interesa, puedes entrar a mi página omareducacionfinanciera.com/libros y me dejas tu información ahí. Yo te aviso cuando publique el libro. Muchas gracias. Vamos a ver el video. Bueno, pues estoy aquí con Iván Carmona, director comercial de Cien Ladrillos. Te agradezco mucho por ayudarnos a responder estas preguntas que son de más de 3,000 personas que hemos estado recabando. ¿Cómo estás, Iván? Hola Omar, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí en tu programa. Excelente, pues bienvenido y muchísimas gracias de nuevo. Mira, pues primero que nada, me gustaría a lo mejor que te presentaras y nos dieras una breve introducción de quién eres y qué haces en Cien Ladrillos. Claro que sí, mira, con mucho gusto. Yo soy Iván Carmona, soy socio y director comercial de cienladrillos.com. Y bueno, pues Cien Ladrillos es una plataforma en la que se pueden comprar y vender fracciones de inmuebles 100% en línea. Esto es bajo la modalidad de fondeo colectivo inmobiliario o lo que pues se conoce como el famoso crowdfunding inmobiliario. Y todo esto, Omar, bueno, pues en el marco de lo que establece la famosa ley FinTech, que en México es la ley de instituciones de tecnología financiera. Y en esencia, bueno, pues prácticamente lo que hacemos es poder democratizar el acceso a este tipo de activo, el activo inmobiliario como tal, pues a partir de la compra fraccionada, que es lo que nosotros le llamamos ladrillos. Claro, y está muy bien lo que hacen. Abren la posibilidad a los pequeños inversionistas, así de que rentar un inmueble. Por nosotros solos sería muy complicado. Vámonos con la Correcto. pregunta número uno y de las más populares que me hicieron. Primero que nada, ¿en qué tipo de inmuebles invierten para generar rentas? Muy bien, esta es una pregunta muy importante. Nosotros buscamos que el rendimiento que está compuesto esencialmente por la renta que cobran ustedes como pues arrendadores, como inversionistas a los arrendatarios, más la plusvalía, que ahorita hablamos de los dos conceptos. Entonces, típicamente buscamos un activo que genere rendimientos atractivos. Actualmente en México, si dividimos cuatro tipos de activo inmobiliario. Tendríamos por un lado el habitacional, luego tendríamos el comercial, oficinas, bodegas industriales. Nosotros estamos enfocados especialmente en locales comerciales, oficinas y bodegas industriales. Estos más o menos están generando rendimientos solamente por renta entre el 7 y el 9 a 10% anual. Habitacional está más abajo, habitacional está entre el 3 y 4%, entonces no hacemos nada de habitacional. Tenemos una propiedad que sí hace vivienda en renta institucional, que ahorita también lo platicamos, pero igual está arriba de 7% en rendimientos. Entonces, eso es lo que tenemos, ese es nuestro enfoque, Omar. Y actualmente de las propiedades que tenemos oficinas locales comerciales. Todavía no tenemos bodegas industriales, pero ya estamos en el comité inmobiliario evaluando varias propiedades de este tipo de activos. Pues básicamente invierten en los activos más lucrativos. Correcto. De acuerdo. Oye, ¿y el monto mínimo de inversión de cuánto es? Mira, nosotros tenemos, hay una propiedad que es Encinos, que es una farmacia que está ubicada, bueno, es un local que le vamos a rentar a una farmacia que está ubicada en Guadalajara y tienes ladrillos desde 4,325 pesos. Ahora, pues, por supuesto que tenemos descuentos por preventa y también descuentos por volumen. Entonces, algunas propiedades tienen un mínimo, digamos, de ladrillos a comprar y en la medida en que los inversionistas puedan pues poner un poco más, tienen acceso a descuentos de volumen que son interesantes, pero desde 4,325 pesos ya te puedes hacer inversionista inmobiliario.
Está muy bien, y de hecho en ese proyecto yo invertí justamente y el Ujú. monto es muy, muy accesible para todos. Mira, aparte de mi audiencia vive en Estados Unidos, ¿existe la manera de que ellos inviertan de Estados Unidos? Es una pregunta muy importante. Sí se puede, pero tienes que tener dos características. Tienes que ser mexicano, tienes que tener un RFC y una cuenta bancaria en México. No aceptamos, digamos, transferencias de una cuenta del extranjero, tiene que ser todo desde México. Pero cumpliendo estos requisitos, bueno, pues no solo en Estados Unidos, cualquier país en donde estés, pues puedes hacer tus inversiones. Excelente. ¿Qué pasaría en el caso de que la plataforma cierre y yo tengo una inversión con ustedes? Bien, a ver, aquí voy a explicar un poco más a fondo, que vayamos ya entendiendo todo este tema del fondeo colectivo. Una institución de tecnología financiera está próxima a formar parte del sistema financiero mexicano. Todas las autorizaciones para emitir las licencias de operación que va a expedir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es la que nos va a autorizar a las empresas fintech o a las empresas de crowdfunding poder operar como tal. Este es un punto muy importante. Aquí yo lo que quiero comentar es, de todas las inversiones que ustedes están realizando en distintas plataformas, todos estamos bajo la misma situación jurídica. Digamos que ya se vencieron los plazos desde el año pasado para ingresar las solicitudes y ahorita está corriendo el término de la comisión, pues para hacer la evaluación, análisis de todo lo presentado y eventualmente otorgar o negar la licencia. Entonces, dicho eso, estamos operando bajo el artículo octavo transitorio, que no dice otra cosa más que la comisión nos permite operar en lo que ellos pues, nos otorgan nuestra licencia de funcionamiento. Entonces, esto prácticamente pues, nos acredita ya como una empresa del sistema financiero mexicano. Y esto pues es equiparable casi a un banco, es mucho más incluso que una SOFOM regulada, es prácticamente como ser un banco en donde estamos haciendo esta intermediación financiera mediante el fondeo colectivo. Ahora bien, este hecho, el solo hecho de que nosotros tengamos una licencia, de que estemos próximos a tener una licencia ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pues hace que nos rija y nos regule con toda, digamos, la seguridad jurídica y con toda la vigilancia y con todos los procesos de riesgo, análisis, control interno, etcétera, que la propia comisión prevé para pues salvaguardar el dinero de los inversionistas. Entonces, hasta este punto, yo creo que la mayor certeza y tranquilidad que ustedes deben de tener una vez que nos otorguen la licencia es que somos como un banco, estamos perfectamente vigilados por la Comisión Nacional Bancaria y nos debemos de comportar como tal. Ahora bien, vamos a suponer que la empresa, por la razón que sea, desaparece, ¿no? Si en ladrillos, en el peor de los escenarios, desaparece. Bueno, aquí viene algo muy importante, porque todas las inversiones que ustedes hacen están, digamos, directamente realizadas a un activo inmobiliario, a una propiedad. Esta propiedad está aportada a un fideicomiso, es un fideicomiso de administración, y este fideicomiso de administración, que está vigilado por el fiduciario, que típicamente es un banco, que es el que, digamos, se encarga de asegurar y vigilar que se cumplen los fines del fideicomiso, pues es el mejor, digamos, la mejor señal de protección de tus inversiones, porque la propiedad debe estar escriturada en ese fideicomiso. Si en ladrillos comparece ante el fideicomiso en representación o por cuenta de ustedes, inversionistas, para comprar o pagar la propiedad, y después, pues por la vida del fideicomiso, 50 años y más, pues pagar tus rentas y administrar adecuadamente la propiedad. Si 100 ladrillos desaparece, en todo caso, digamos, tendríamos ya que pensar en toda en la complejidad jurídica que habría detrás del fideicomiso, que sería desafortunado, no digo que no, a lo mejor tendría algunas complicaciones, seguramente las tendría, pero tú estás tranquilo de que hay un banco que está protegiendo la propiedad y que tú tienes ese derecho que adquiriste sobre la fracción o la parte alícuota que compraste en su momento. ¿Tendrán algún estimado de cuándo se espera que la CNBV dé resolución de este tema? Había escuchado que por agosto. Sí, exactamente. El término estaba corriendo más o menos a mediados de febrero para meter todas las respuestas, digamos, de las preguntas que nos hizo la comisión a la solicitud inicial ingresada en septiembre. Y entonces a partir de mediados de febrero más o menos corrían 90 días. Y esto nos ponía en mediados de mayo, finales de mayo. Pero pues por la situación esta en la que estamos todos atravesando, me parece que se están alargando un poco los plazos. Sin embargo, nosotros tenemos conocimiento de que la comisión, aunque está de manera remota, están ellos trabajando, ellos están activamente revisando todas las solicitudes
Y lo que nosotros creemos es que, podrían ya empezar a salir las primeras respuestas cerca del plazo del vencimiento de los 90 días, o quizás, pues en términos razonables, si ya la cosa va regresando hacia mediados de junio, puede ser julio o, como dices bien, agosto. Muy bien. Ahorita que mencionabas que el fideicomiso es válido por 50 años, me sale la duda. ¿Qué pasa después de los 50 años? Por ley, por ley los fideicomisos se firman por 50 con la posibilidad de renovarlo otros 50. Y así nos Par sin vamos. pro- Sí. Oye, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo invierto y desafortunadamente fallezco? Muy bien, cuando tú haces tu inversión en 100 ladrillos, puedes designar a un beneficiario y opera más o menos como en lo del banco. O sea, directamente es muy fácil que ya ese beneficiario pueda tomar control de la cuenta y recibir los beneficios de la inversión que tú tienes. ¿Y qué pasa en el caso contrario? La persona que administra el fideicomiso fallece. ¿Qué hace ahí? Esta es una pregunta muy importante. Vamos a hablar un poco más del fideicomiso. Yo creo que cuando los inversionistas ya tengan un contexto claro de cómo opera, pues estarán muy tranquilos de dónde está su inversión. El fideicomiso se funda pues con esa naturaleza, ¿no? Con ese objetivo, que es administrar la propiedad. Ahora bien, en ese punto se crea un comité técnico y el comité técnico, 100 ladrillos siempre va a tener un asiento en el comité técnico, porque habrán dos tipos de fideicomiso. Uno en donde, digamos, toda la propiedad sea adquirida por los inversionistas de 100 ladrillos. Vamos a poner, por ejemplo, Encinos. Esta farmacia va a ser una propiedad que el 100% de la farmacia va a ser propiedad de los inversionistas de 100 ladrillos. Y entonces ahí 100 ladrillos es el comité técnico que puede administrar la propiedad o bien puede elegir a un administrador de la propiedad, como las típicas empresas que se dedican a administrar propiedades. Pero aquí lo más importante es que el órgano de control, que es el comité técnico, es el que quita y pone administradores. Ahora, el administrador de la propiedad puede ser una persona moral o puede ser una persona física. Entonces, en caso de que fallezca la persona física, pues el comité técnico designa otro. Entonces, siempre están protegidos, digamos, por esa circunstancia. Ahora bien, en caso de que 100 ladrillos esté, digamos que la solicitud de fondeo colectivo no abarque el 100% de la propiedad, como el caso de algunas propiedades que tenemos como Categua, que es la que está en Monterrey. Entonces, en ese caso, 100 ladrillos, digamos, ocupa un lugar y tiene un asiento en el comité técnico por cuenta de todos los inversionistas de 100 ladrillos, aunque ahí en el comité técnico, bueno, pues haya otros asientos que designen a un administrador, pero al final del día opera el mismo principio. Es alguien que está vigilado por el fiduciario y un comité que está asignando una empresa profesional para que administre tu propiedad y se encargue de que tú siempre puedas cobrar tus rentas. Wow, está muy interesante. Oye, ¿y hay alguna manera de yo poder saber quién es el administrador de mi inversión? Sí, nosotros en la plataforma, cuando ya una propiedad, digamos, cuando ya se termina el periodo de fondeo colectivo y la propiedad se aporta, o sea, se entrega y se aporta al fideicomiso, ustedes van a poder saber quién fue el desarrollador, quién es el que está administrando la propiedad, quién es el fiduciario en donde está el fideicomiso, e incluso mucho más. Van a saber quiénes son los inquilinos, ahorita vamos a platicar de inquilinos, pero hay total transparencia, incluso desde tu cuenta ahí en la plataforma. Oye, ¿y qué pasa? Esperemos que no, pero que el administrador de mala fe nos estafe y se vaya con nuestro dinero. ¿Puede pasar eso? Sí, aquí hay algo muy importante. La estructura de los fideicomisos, un fideicomiso podría ser visto como una empresa, digamos. En realidad, al final es un contrato, pero podría ser visto como una empresa. ¿Por qué? Porque el fideicomiso es el que le factura la renta a los inquilinos. Entonces, vamos a imaginar que tú tienes un local comercial, ¿no? Vamos a imaginar que es un local comercial con un valor de 10 millones de pesos y que está rentado a una cafetería mundialmente famosa, ¿no? Y entonces este local con un valor de 10 millones de pesos nosotros lo dividimos en 100 partes iguales, ¿no? Vamos a decir que son 100 partes iguales a los que les llamamos ladrillos, ¿no? Y entonces estas 100 partes iguales, tú eres uno de los inversionistas y así tenemos otros 100 inversionistas y de tal forma que podamos pues cobrar la renta de esta cafetería famosa que nos paga mensualmente nuestra renta, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El fideicomiso le factura la renta a esta cafetería, ¿ok? Y esta cafetería le paga la renta al fideicomiso. Entonces, el dinero entra en las cuentas del fideicomiso. Y luego, entonces, esta renta o este fideicomiso
se lo paga a 100 ladrillos para que 100 ladrillos eventualmente disperse las rentas de todos los inversionistas. Ahora bien, el efectivo que maneja o el efectivo que podría llegar a manejar un administrador es muy poco, es la caja chica, son los típicos gastos estos que están contra comprobación de ingresos, los gastos que son para pagar la limpieza del jardín, el que se lleven la basura, etcétera, etcétera. Pero digamos, los flujos relacionados con las rentas, que es el grueso de los ingresos, pues una vez más, ¿no? Están en el fideicomiso y pagándose, digamos, entre personas morales, donde difícilmente alguien podría afectar o causar daños colaterales a los inversionistas. Por ejemplo, si por alguna razón no nos gusta el administrador actual del proyecto, ¿se puede cambiar? Sí, totalmente. O sea, si la empresa, digamos, como si contratamos, tú y yo nos compramos un local y contratamos, vamos a pensar, a un primo para que nos lo administre, lo rente, lo cuide todo y todo lo hace mal, pues al siguiente mes corremos al primo y nos traemos a otro. Entonces, por supuesto que se puede cambiar al administrador. ¿Y nos podrías platicar a lo mejor de cuáles son los problemas más comunes con este tipo de comisos? Claro, mira, en realidad los fideicomisos, por un lado, pues es el tema del costo, ¿no? No son económicos. Nosotros en 100 ladrillos tenemos costos accesibles porque pues tenemos un tema de volumen, porque vamos a hacer una plataforma pues, que va a administrar muchas propiedades. Entonces, eso se facilita de este lado. Pero típicamente, pues los fideicomisos son costosos. Luego está el tema de la administración, ¿no? Que tiene que ver con las mayorías y la toma de decisiones, etcétera. Entonces, pues ahí no tenemos ningún problema, tenemos, como ya les decía, un lugar, un asiento en el comité técnico y eventualmente, pues cuando hay mayorías, se pueden tomar ciertas decisiones respecto de las reglas de la administración de una propiedad o no. Entonces, ese es el tipo de problemas al que nos enfrentamos en un fideicomiso de administración. Ahora, por eso 100 ladrillos se encarga siempre en el proceso de evaluación de las propiedades que ingresa a la plataforma, pues de hacer una exhaustiva revisión de quién es el desarrollador, del tipo de producto, las calidades inmobiliarias del mismo, el potencial comercial, la viabilidad financiera del mismo, que todos los documentos legales estén en orden, pues precisamente para evitar que los posibles conflictos en el futuro puedan complicar la inversión de ustedes. Quisiera que me hablaras un poco, a lo mejor, de los seguros que manejan las propiedades. ¿Están aseguradas contra algún desastre natural, por ejemplo? Sí, a ver, nosotros siempre contratamos cuando el inversionista realiza la compra de su ladrillo, apartamos un fondo de mantenimiento que más o menos equivale a 1 o 2 meses de renta anual. Y esto, bueno, pues opera como un fondo de revolvente que paga 3 cosas. Punto número 1, el seguro de la propiedad, ¿no? Punto número 2, el costo del fideicomiso que te platicaba. Y punto número 3, predial o derechos. Entonces, todas las propiedades que tenemos en 100 ladrillos, pues van a estar siempre con un seguro en contra, pues, de incendios, daños a terceros, etcétera, ¿no? Para que esté perfectamente bien protegida. Excelente. Bueno, entonces está muy bien cubierto, pero ¿cuáles pueden ser los principales riesgos de invertir en bienes inmuebles? Muy bien. A ver, voy a retomar, si quieres, un poco el ejemplo que platicamos del local comercial que dividimos en 100 partes iguales, que son 100 ladrillos, ¿no? Ya tienes tu local de 10 millones y entonces me gustaría hablar un poco más del rendimiento. Yo te decía que esta propiedad, vamos a suponer que cobra el 7% de renta anual, ¿no? Un local de 10 millones de pesos cobra 700 mil pesos al año de renta, que equivaldría más o menos a una renta mensual de 60,000 pesos, más o menos, ¿no? Entonces, ahí está el rendimiento. Ahora, ¿cuál es otro componente del rendimiento inmobiliario? El incremento de las rentas. Porque nosotros hicimos una inversión de 10 millones de pesos, tú compraste tu ladrillo de 100,000 pesos, que te deje el 7, pero el año que entra le vamos a subir la renta a esta cafetería. Entonces ya tenemos el tema del incremento de rentas, que típicamente es inflación, pero muchas veces cuando se renuevan los contratos de arrendamiento, pues hay negociaciones en donde la renta sube mucho más o sube algo más que inflación. Entonces ahí ya tenemos otro componente. Y el tercer componente es el tema de la plusvalía. Esto es algo muy importante porque la plusvalía es una característica del rendimiento que es inherente a los activos inmobiliarios, ¿no? La plusvalía que puede ser por el costo de la reposición del activo. Ese mismo local comercial hoy nos costó 10 millones, pero a lo mejor en 5 años nos cuesta
12 millones construirlo. Entonces, eso ya es un elemento de plusvalía. El otro elemento de la plusvalía es la ley de oferta y demanda. Resulta que está súper bien ubicado, empieza a crecer demográficamente esa zona, requiere más comercio y entonces eventualmente también sube el valor. Y otro elemento muy importante de la plusvalía, Omar, es el tema de los precios a los que accedemos por precios de preventa, descuentos de preventa o por volumen. Entonces, ¿esto qué significa? A veces, pues es el valor, el gran valor que tiene y la gran ventaja que tiene la preventa. Yo estoy comprando un local que vale 10 millones de pesos, pero por comprarlo hoy, que es 2 años antes de que me lo entreguen porque lo están construyendo, a lo mejor me hacen un descuento del 5% o del 10%. Entonces, ese local que vale 10 millones de pesos, yo solamente estoy invirtiendo 9 millones de pesos. Y luego todavía a eso le agregas el descuento por volumen. Vamos a suponer que tú dices, oye, yo no quiero un ladrillo de 100 mil pesos, yo quiero 5 ladrillos, puedo invertir 500 mil pesos y eso te da, vamos a decir, otro descuento, ¿no? Y entonces una propiedad que vale 10 millones, si tú pagaste 8 millones y medio, 8 millones 700, etcétera, ya es un factor que plusvaliza de inmediato. Entonces, todo esto es lo que gira en torno al rendimiento inmobiliario. Esto más o menos nos puede dejar entre 15% hasta 29% de rendimiento anual. ¿Okay? Ese es un primer componente. Por eso no hay que nunca despegar la renta de la plusvalía, porque entonces ya estaríamos viendo parcialmente los beneficios de la inversión inmobiliaria. Ahora bien, tú me dices, oye, ¿y cuáles son los riesgos? Bueno, hablemos de riesgos. Una, pues que no se rente la propiedad, como todo, ¿no? No le encontramos inquilino, no está rentada. Entonces aquí hay que valorar cuál es la calidad comercial, porcentajes de desocupación estimados, etcétera. Ahora bien, el riesgo de no tener la propiedad rentada, pues es que no cobras renta. Sin embargo, no pierdes la propiedad. O sea, eso es muy importante. Tú sigues siendo dueño de esa propiedad. Y los bienes inmuebles, Omar, por muchísimos años han demostrado pues una gran estabilidad incluso frente a vaivenes económicos. Nosotros en 100 ladrillos siempre decimos ese postulado, que los bienes inmuebles es un mecanismo, un gran mecanismo para proteger el patrimonio y precisamente afrontar crisis económicas. Lo decíamos ya desde que fundamos 100 ladrillos y ahorita que estamos ya viendo que es probable que estemos ante una crisis y no es que ya la estamos viviendo, pues lo seguimos sosteniendo. No estamos diciendo esto solamente por una cuestión circunstancial de que ahorita hubo crisis, sino que más bien se está validando la hipótesis de que, pues, pase lo que pase, incluso si la propiedad no está rentada, pues tú sabes que el dinero lo tienes en ladrillos y ahí hay esa propiedad que eventualmente tendrá plusvalía y que cuando el ciclo económico mejore, pues ya se rentará, ¿no? Entonces, eso es uno de los riesgos que yo veo. El otro riesgo es, efectivamente, en épocas complicadas, es probable que el valor de los inmuebles baje, pues por ley de oferta y demanda, ya sea por necesidad de liquidez de la gente que tiene que vender los inmuebles para hacerlo líquido y entonces abaratan un poco el inmueble, o porque no hay demanda de esas propiedades, y entonces eventualmente puede generar una minusvalía, ¿no? Pero este es el comportamiento de cualquier instrumento de inversión. Esto le pasa a las acciones de la bolsa, esto le pasa a cualquier instrumento de inversión. Entonces, pues ese sería en todo caso el otro riesgo. Y aquí la recomendación sería como siempre, oye, pues cuando está bajando el valor o cuando no está rentado, pues es cuando hay que conservar la propiedad porque eventualmente la va a recuperar y eventualmente va a regresar. De la misma manera yo les digo, mucha gente nos está preguntando ahorita, ¿vale la pena invertir hoy en inmuebles? Bueno, la respuesta es sí, porque hay muchas oportunidades que se están abriendo en estas condiciones, que cuando en el mediano plazo la situación mejore, pues vas a poder captar toda esa plusvalía. En 100 ladrillos, ahorita que hay descuentos de preventa y de volumen disponibles, está operando el mismo principio. Estás comprando a un precio preferencial y en el mediano plazo tu inversión va a regresar esos frutos, ya sea por el rendimiento compuesto por rentas o por plusvalía, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje promedio de ocupación de los inmuebles que manejan? Mira, aquí yo te voy a dar dos respuestas, porque ahorita solamente tenemos 2 propiedades que ya están terminadas y rentadas, pero están en el proceso de fondeo colectivo.
¿cuál es el proceso de fondeo colectivo? Pues es el tiempo que establecemos en la plataforma para juntar a todos los inversionistas, ¿no? Y entonces tú dices, oye, a ver, tenemos una propiedad que se llama Alius, que es un piso de oficinas en Guadalajara, y este edificio, este piso de oficina, pues está rentado a una empresa americana, muy estable, ¿no? Y está muy bien. Pero ahorita necesitamos los meses para terminar de fondearla, que no se fondea, no se compra ese piso de oficinas con la inversión de 2 o 3 personas. Tenemos que juntar a todos los inversionistas para comprarlo. Pero si llegamos al 100% del fondeo de esa propiedad y se aporta al fideicomiso, etcétera, pues yo te diría, es una propiedad que está rentada al 100%. Luego, recientemente lanzamos ladrillos, no es el total de la propiedad, pero ladrillos de 3 locales comerciales que le llamamos La Toscana aquí en Guadalajara, que están 100% rentados, ¿no? Entonces, los tres locales, uno es una estética, es una mueblería y es un restaurante. Entonces, también es 100%, ¿no? Y eso es todo. Los otros 5 o 6 proyectos que tenemos son proyectos que están en construcción y que están en la fase de preventa y que están en sus procesos de ser entregados en los tiempos que ahí establece la plataforma. Si yo te respondo directamente de 100 ladrillos, te digo 100% de ocupación, pero eso sería, digamos, una cuestión irreal. Yo creo que un parámetro de entre 75 y 90% de ocupación es algo muy razonable en términos generales, ¿no? Ahora bien, la gran ventaja de 100 ladrillos es que esto no es una fibra, no tienes que hacer una inversión para participar de la ocupación de todos los proyectos que están ahí, tú eliges la propiedad que tú quieres. Entonces, por ejemplo, tú que invertiste en Encinos, Omar, que va a ser una farmacia, etcétera, pues si toda tu inversión, digamos, está en Encinos, y una vez que esté construida y entregada por el desarrollador y rentada a la farmacia, y vamos a decir que le ponemos un contrato de 5 años, pues una vez más, tu inversión va a tener 100% de ocupación. Ahora, tenemos otro tipo de activo que es, por ejemplo, Plaza Categua en Monterrey. Es una plaza que está muy padre, es una plaza comercial que tiene 34 locales. En la parte de arriba tiene un hotel volado, el hotel no forma parte de lo que estamos ladrillando, pero ese hotel pues le da muchísimo atractivo y muchísimo tráfico a la plaza. Atrás, 3 torres de departamentos habitacionales, oficinas, gimnasio. Y entonces cuando tú haces la inversión en esa plaza de 34 locales en Monterrey, pues es probable que cuando nos la entreguen y la rentemos no tengamos 100% de ocupación. Tenemos al desarrollador, está muy bien estudiado el proyecto, tendremos a las empresas dedicadas a rentar los locales, etcétera. Yo te diría que deberíamos de pensar a lo mejor entre 75 y 90% de ocupación para que seamos conservadores. Oye, si te está gustando este video que nos tomó casi 2 horas grabarlo, por favor dale me gusta para ayudar con el algoritmo de YouTube. Muchas gracias. Vamos de vuelta al video. Muy bien. ¿Y qué hace concretamente 100 ladrillos para maximizar esa ocupación? Muy bien. La verdad es que es un camino largo que inicia desde el análisis de la propiedad cuando nos llega a la dirección inmobiliaria. Nosotros tenemos un comité inmobiliario que revisa 4 validaciones. 1, la validación financiera. Esto es que haga sentido digamos, el precio al que se está vendiendo la propiedad en relación con el rendimiento que va a dejar o la renta que van a pagar los arrendatarios. Y esta viabilidad financiera tiene que ver también con el análisis de la zona, precios de renta razonables. Eso es muy, muy importante. También en la viabilidad financiera nosotros vemos que el desarrollador pues sea solvente, que tenga trayectoria, que tenga prestigio, pues para asegurar que pues la propiedad va a ser debidamente construida y entregada. Aquí viene un punto muy importante, Omar, pues en 100 ladrillos tenemos expertos y no solo eso, también nos apalancamos de terceros o empresas que tienen muchísimos años en el sector para validar esos precios de renta que te digo. Si yo voy a poner un ejemplo muy sencillo, si te digo, oye, ¿este local cuánto cuesta? 10 millones de pesos. Muy bien. ¿Cuánto me va a dejar de renta? 10%. 1 millón de pesos al año. Muy bien. ¿De dónde sacaste esa información? Cuando tú haces la división de el precio de renta que va a pagar, que es ese millón de pesos, entre el número de metros cuadrados del local, te da el precio de renta por metro cuadrado.
Entonces, ese número, pues tú lo contrastas contra la zona. Entonces, vamos a suponer que ese número está 40% arriba de los precios de la zona. Bueno, pues ya no hace sentido comercial ni financiero. Por mucho que le ponga el precio y por mucho que esté increíble el local y por mucho que tenga acabados de mármol y que todo sea con los mejores materiales, etcétera, no hace sentido comercial porque lo que terminaría sucediendo es que cuando inviertes y salgamos a rentar ese local, pues nadie nos va a querer pagar 40% arriba. Entonces, esa revisión es la que se hace desde el análisis de la propiedad con comité inmobiliario, es decisión colegiada, tenemos apoyo de empresas expertas terceras para hacer esas validaciones y bueno, con esto vamos reduciendo el riesgo. No te puedo garantizar nada porque nadie puede garantizar el futuro, nadie puede garantizar rendimientos incluso hasta por ley, pero sí pueden ustedes inversionistas estar tranquilos de que las propiedades están siendo muy bien evaluadas por 100 ladrillos. Si me animo, invierto en una propiedad, ¿cuánto tiempo tarda para yo empezar a recibir rendimientos? Perfecto. Todo eso depende de las características y del momento del fondeo colectivo en el que nos encontremos. Porque, por ejemplo, si ustedes invierten en Toscana, pues esa propiedad ya está terminada y rentada y tiene un periodo de va a ser entrega en agosto, me parece, van a ser 3 meses de fondeo colectivo. En cuanto terminemos el fondeo, en ese momento empiezas a recibir tus rentas, que en el caso de Toscana es septiembre. Tenemos otra propiedad, Sonata Oficinas, pero de esa ya no hay ladrillos disponibles, que ya está terminada, está por entregarse y empezará a generar rentas en julio, agosto de este año. Sonata Comercio, que son locales comerciales abajo de esa propiedad de oficinas de Sonata también. Todavía hay ladrillos disponibles y también ya se va a entregar la propiedad, pero estamos justamente en el proceso de rentar los locales. Un poquito nos agarró esta pandemia a la mitad de eso, pero igual en cuanto se empiecen a rentar los locales ya recibes renta. El proyecto de Guadalajara, Alius, entiendo que está septiembre, octubre es la entrega y una vez en caso de que se fonde la propiedad completa, empieza a recibir rentas. Y ya los otros son proyectos que están en construcción un poco más largo plazo, que es de Wesley, que es vivienda institucional, un proyecto en Tijuana, y Categua, que es un proyecto, es la plaza comercial esta que te platico, que es diciembre del 2021. Encinos también ya es prácticamente pronto. Nosotros lo que ya queremos es poder tener propiedades terminadas, rentadas, para que ustedes empiecen a vivir de sus rentas. Muy bien. Oye, ¿y con qué frecuencia recibo los pagos? De manera mensual, pero fíjate, 30 segundos después de que el inquilino paga la renta, en ese momento ya se ve reflejado en tu cuenta de 100 ladrillos. Entonces, esto es algo padrísimo que pues nos permite y nos apalancamos de la tecnología y que al final pues es una inversión inmobiliaria. Tú tienes un local rentado, por lo tanto, pues tu renta la recibes cada mes. Eso sí, cuando el inquilino la pague. Y aquí hay un tema muy importante. 100 ladrillos tiene incentivos alineados con ustedes inversionistas. Si tú, o más bien si el arrendatario no paga la renta y yo no cobro la renta del local, entonces 100 ladrillos no cobra el porcentaje de administración de la propiedad que yo te cobro a ti, inversionista, por administrarla. Entonces, pues eso hace que 100 ladrillos esté muy pendiente de todo el seguimiento y administración y gestión de las rentas, para que en cuanto la renta caiga, 30 segundos después, tú ya la tengas en tu cuenta de 100 ladrillos. Claro, es un ganar-ganar. Oye, ¿y esos rendimientos mensuales por la renta son de por vida? Sí, bueno, pues aquí hay que tomar en cuenta que, a diferencia de la deuda, porque en la deuda tú le prestas dinero al desarrollador para que él construya y luego eventualmente venda la propiedad y te pague tu capital con unos intereses. Es un contrato de préstamo, digamos, al desarrollador. Acá no, aquí tú estás comprando la fracción del inmueble, estás comprando esa parte alícuota, por eso es copropiedad o regalías. Y entonces tú puedes conservar ese ladrillo, puede ser una inversión patrimonial, y si la quieres conservar toda la vida, pues toda la vida recibirás rentas, ¿no? Siempre y cuando el local esté rentado. Pero también lo que puedes hacer, Omar, es venderlo. Entonces, en algún momento hay quien hace, por ejemplo, especulación inmobiliaria con la plusvalía y lo compras hoy a un precio X, lo conservas 5 años y cuando vale, no sé, 30% más, lo vendes a una persona que va a estar interesada por una propiedad que ya está rentada y que ya está generando rentas.
y luego eventualmente con ese dinero puedes volver a invertir en propiedades que están en preventa con descuentos y descuentos de volumen y te haces de otros ladrillos que 3 años después van a plusvalizar. Y esto que estoy diciendo no es nada más y nada menos que lo que hace toda la gente que se dedica a la inversión inmobiliaria, ¿no? Como en algunas presentaciones llegamos a decir que es uno de los negocios preferidos de los ricos, pero por este ciclo que podemos hacer. Y hoy en 100 ladrillos tenemos el orgullo de poderlos invitar a ustedes, a ti, inversionista, desde esos 4,000 pesos en un ladrillo, 50,000 pesos, 250,000 pesos, para que puedas hacer exactamente lo mismo y empieces a crear y formar patrimonio. Claro, se acabaron los tiempos donde solo los ricos podían hacerlo. Ahora tenemos la oportunidad. Muy bien Exactamente, eso, darle el exactamente. panorama a los inversionistas. Oye, ¿y los precios de las rentas van subiendo conforme a la inflación cada año? Típicamente, todos los contratos de arrendamiento está la inflación ahí indexada y cuando hay renovación de contratos, pues depende de la negociación y de cada local, pero luego puede haber también mejoras o incrementos ya por ley de oferta y demanda. Te pongo un ejemplo, Omar. La farmacia la rentamos a un precio X, ¿no? Voy a decir un precio hipotético, 100 pesos el metro cuadrado, y lo pactamos 5 años, entonces 5 años solo le vas a subir, vamos a decir, 4 o 5% de inflación. Pero en el año 5 donde vamos a renovar, resulta que esa zona pues creció, construyeron más edificios habitacionales, hubo más vialidades, etcétera, y el precio de renta ya subió y ya no vale 120 y tantos que trae ya por inflación, sino vale 150. Entonces, a veces las renovaciones generan esos incrementos. No voy a negar que a veces también en las contrataciones hay disminuciones. Una vez más, ley de oferta y demanda. Pero típicamente todas las propiedades van subiendo inflación año con año en sus contratos de arrendamiento. Mira, Sí. también que te quería preguntar de la plusvalía. ¿Existe alguna manera de recibir el beneficio de la plusvalía sin tener que vender o hasta que vendemos lo recibimos? ¿Qué rendimiento? No, solamente cuando, o sea, tu inversión, el valor de tu cuenta en 100 ladrillos va capitalizando la plusvalización, digamos. Pero sí, solamente lo ejerces cuando lo vendes. Es decir, si tú me dijeras, oye, yo tengo ese 8 y ya mi ladrillo plusvalizó otro 10, de si yo puedo recibir de manera líquida ese 18 sin venderlo, pues la respuesta es no. La plusvalía está, digamos, pegada, digamos, al incremento del valor del inmueble como tal. Claro, y así es en cualquier propiedad. Oye, pues vamos a pasar a un tema que a muchos no nos gusta, son los impuestos. Antes de eso, quisiera hablar de cosas a lo mejor más bonitas, y es que escuché que tienen una promoción especial para nosotros, ¿es así? Totalmente, Omar. Vamos a platicar de esta promoción. Nosotros estamos muy contentos de cómo ha respondido pues, toda la gente que te sigue, Omar, y toda la comunidad a la que estás ayudando a través de pues, todo este proceso de educación financiera. La promoción que tenemos para toda tu comunidad, Omar, el día de hoy, es que por una inversión de cualquier monto, desde la compra de un ladrillo, nosotros te vamos a otorgar el 100% de descuento sobre costos de administración, o sea, cero. Y además de que vas a pagar cero, la vigencia de esto es por toda la vida de tu inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú inviertes hoy en 100 ladrillos, no te vamos a cualquier monto, pero que pues obviamente vengan de tu comunidad y que nos mencionen ahí lo que vamos a poner, el código ahí que vamos a poner, pues no te vamos a cobrar comisión por esa inversión el resto de tu vida. Ahora bien, hay una condición que es muy importante, que toda la comunidad de educación financiera de Omar, pues junten al menos 1 millón de pesos de inversión, que creo que es bastante alcanzable. Y otra vez, pues es replicar este gran modelo del fondeo colectivo, ¿no? Nos juntamos entre todos y nos beneficiamos de este tipo de inversión. Está muy bien, muy interesante y muchas gracias. Estoy seguro que la vamos a aprovechar. Realmente 1 millón entre todos va a ser poquito. Ya lo hemos hecho antes. Y nada más quería mencionarles aquí. El código que menciona Iván, lo tengo aquí en una imagen. Se los voy a poner al final del video. Por si lo quieren usar, deben mandar un WhatsApp al teléfono que viene ahí con un código. Y así aplica la promoción. Cumplimos con la condición que dicen de juntar 1 millón entre todos. Esto es válido del 18 al 31 de mayo. Solo en las inversiones que se hagan en ese periodo. Todo eso se los voy a poner a detalle cuando se acabe este live abajo en los comentarios. Todas mis redes. Entonces, bueno, eso estuvo muy padre, muy buena noticia.
Pero vamos ahora sí a la realidad, los impuestos. Es algo que mucha gente no toma en cuenta a la hora de invertir. Estoy seguro que aquí nos vas a ayudar a entender mejor cómo funciona esto. Primero que nada, por yo recibir una renta por invertir en 100 ladrillos, ¿tengo que pagar impuestos? Bueno, claro que sí. Bueno, pues la respuesta es sí. Yo creo que ya todos tenemos muy claro la importancia de que pues, los ingresos son grabados, ¿no? Y tenemos que pagar impuestos. Esto es algo muy importante. Ahora bien, ¿cuál es la modalidad jurídica al día de hoy, Omar? Porque esto podría cambiar según lo que está evaluando Comisión Nacional Bancaria con Hacienda, de cuál sería el tratamiento fiscal final que le van a dar a las inversiones en plataformas de fondeo colectivo. Pero ahorita lo que está vigente es que nosotros estamos, digamos, generando un ingreso por arrendamiento. Eso es lo más importante. Tú invertiste en un local que está rentado a un inquilino y ese inquilino paga renta. Por lo tanto, tú te tienes que pues tienes que dar de alta la obligación de arrendamiento ante el SAT si eres persona física, ¿ok? Y digamos, declarar impuestos bajo esta modalidad, además de las que ya tengas. Esto a veces suena complicado, pero la verdad es que no es tan complicado. Creo que ya el otro día el contador me confirmaba que creo que hasta la obligación se puede dar de alta en línea, o si no, pues con sus contadores y gente de confianza, pues pueden ahí habilitarla. Ahora bien, cuando tú estableces esa obligación del arrendamiento, esto ya te permite facturarme a mí la renta. ¿Por qué? Pues porque ya tienes un inquilino. Entonces tú le vas a facturar como persona física a plataforma inmobiliaria 100 ladrillos, que es, ya te digo, lo de la intermediación por ser la ITF, la Institución de Tecnología Financiera, la renta para que yo te la pueda pagar. Y vas a facturar la renta masiva, ¿no? Como cualquier ingreso. Ahora bien, aquí hay dos divisiones. Si tú compraste los ladrillos como persona moral, porque también se puede que tengas una persona moral que hace inversiones inmobiliarias, entonces tú me facturas la renta más el IVA y yo te la pago así completo, renta más el IVA. Y ya tú como persona moral, pues ves tu lado de impuestos ya directamente con la empresa. Ahora bien, como persona física, que la mayoría de nuestros inversionistas son personas físicas, cuando me dan esa factura más el IVA, yo por ley les tengo que retener 2/3 del IVA y el 10% del ISR. Esas son las dos retenciones que hago. Y entonces ya, cuando yo te traslado, digamos, ya el neto, es pues eso, digamos que tu renta masiva menos 2/3 del IVA menos el 10% del ISR. De ahí en adelante, tú vas con tu contador y entonces ya haces la declaración pertinente para que puedas declarar el IVA y el ISR restante, ¿no? En función de tu propia estrategia fiscal. Aquí hay un componente, Omar, que nosotros siempre recomendamos, es el que pues, el contador les diría a ustedes que podrían utilizar, que es la famosa deducción ciega, que esto está previsto en la ley fiscal, en materia de arrendamiento, en donde el fisco, digamos, te otorga un 35% de descuento, le llama deducción ciega porque ya te la toma en cuenta, porque los inmuebles, pues casi no hay gastos que deducir, no hay gastos que hacerle, o sea, le cambias el foco, le arreglas la llave, pero no es como que haya una operación así dinámica. Entonces, el fisco te otorga el 35% de deducción ciega, o sea que no hay que presentar ningún comprobante de gasto correspondiente, y sobre el 65% de tu ingreso, que insisto es la renta, eso constituye la base gravable para que puedas hacer tu declaración, ¿no? Que en este caso pues, es 35% de ISR, el famoso 35% que todos conocemos, pero sobre ese 65%. Al final queda más o menos como un 22.75% de ISR a declarar y pagar en impuestos. Oye, Iván, entonces la tasa de impuesto, independientemente de tu ingreso, es 35%, pero solo sobre el 65% gravable. Correcto. Tasa fija para todos. Como Ya queda personas. como en 20, dices. Así es, así es. Bastante bien, fíjate, yo pago 34%. Créeme que me encantaría pagar veintitantos. Sí, Oye, concretamente el régimen, ¿cómo se llama? ¿Régimen de arrendamientos? arrendamiento. Sí. No quiero que vean esto como una limitante de que tengo que hacer factura. Porque, ¿qué pasa en el caso de que no les dan factura, Iván? Bueno, para que nosotros podamos liberar tu renta en tu cuenta de 100 ladrillos en la plataforma, pues hay dos opciones. Una es esta, que nos des la factura y así se libera.
O la otra es que liberemos sin factura, pero sí tenemos que quitar ese 30%, pues porque es el impuesto que nosotros tenemos que declarar y reconocer por ese ingreso, ¿no? Sería prácticamente lo mismo, pero pues no lo recomendamos porque tienen la ventaja de la deducción ciega, que es menos. Claro, por supuesto. Está muy bien, sí vale la pena, ¿verdad?, hacer la factura. No se quieren meter en eso, pues pueden ir con un contador. El contador tranquilamente lo va a hacer por ustedes. Creo que está bastante bien. Eso del beneficio fiscal me dejó impactado, está muy, muy interesante. Sí, sí, sí. Y algo, Omar, que también vale la pena comunicar, pero sí tengo que hacer la aclaración que todavía no es seguro, pero pues yo quiero contar un poco pues todo lo que está pasando para que tu comunidad esté bien informada. Es muy probable el regulador y la autoridad está analizando pues todo esto perfectamente y están conscientes de la pues, complejidad administrativa que representa que cientos de inversionistas tengan que hacer esto, etcétera. Entonces, por ahí nos habían llegado a decir que están evaluando la posibilidad de que nosotros retengamos los impuestos y te paguemos directo sin que tú tengas que emitir una factura. Pero ojo, eso está solamente siendo evaluado, no está publicado en ningún lado, pero a lo mejor en el mediano plazo ya les damos la buena noticia de que el regulador optó por esa opción y entonces ahora sí ya no hay pretexto porque ya ni siquiera tienes que hacer la factura, ya te depositamos directo, nosotros retenemos y declaramos. Está bien padre, ojalá y sí se pueda hacer. Tengo una pregunta un poco específica y a lo mejor esta la va a tener que responder un contador, a lo mejor sí te la sabes. Pero o sea, yo hago mi factura mensual de mi renta. ¿Cada cuándo tengo que declarar yo ante el SAT? ¿También hago declaraciones mensuales? Bueno, recordemos que en materia fiscal nosotros tenemos que hacer las declaraciones provisionales, ¿no? Que son las mensuales. Y al final del año, al final del ejercicio, pues hacemos la declaración anual. Pero sí, ya estamos obligados, bajo cualquier tipo de ingreso que tenga estas características, pues hay que hacer las provisionales mensuales. Vamos a pasar al tema de las comisiones. De que ganaban dinero ustedes, pues de la renta que nosotros recibimos se quedan un porcentaje. ¿Podemos ver a detalle más o menos cuántos son los montos que se manejan y la comisión? Claro que sí, claro que sí. Mira, son dos tipos de comisiones, porque hablé de la de administración y hay otra comisión que cobra 100 ladrillos que es por la venta de ladrillo, que es como la de broker, digamos. Cuando tú pones a la venta tu ladrillo, pues nosotros habilitamos ese mercado secundario en donde hay una comunidad muy grande de inversionistas que vienen a comprarte tu ladrillo. Entonces ahí cobramos una comisión. Entonces, por administración ya dijimos del 4.5 hasta el 10% por administración de la propiedad, que para toda la gente que invierta en este periodo de la promoción, pues va a ser cero. Y por la venta de tu ladrillo va del 3 al 5%, también según montos y volúmenes de inversión, pero eso solo es hasta que lo vendes. Y esas son las dos únicas comisiones que cobrará 100 ladrillos. Está viendo aquí, me ocurre ahorita que 35% lo podemos deducir de manera ciega. Si tuviéramos algún gasto adicional, eso también se puede deducir o no. Correcto, Va a pero ser todavía menor la carga fiscal. sí, sí, solamente tomar en cuenta que no están ustedes administrando, estamos nosotros, somos nosotros los que estamos administrando directamente. Entonces, no es que difícilmente veo otro gasto a comprobar, Omar, porque nosotros ya en el gasto de la administración y en el fideicomiso estamos administrando la propiedad y todo se está viendo de este lado, digamos, no hay como que una deducibilidad particular. Lo que sí dejaría abierto, y esto es algo que no puedo responder ahorita, pero a lo mejor para los contadores o si alguien lo está escuchando, yo lo voy a ver, es si es viable alguna deducción adicional de algún gasto que se está realizando por virtud de tener tus inversiones en 100 ladrillos. No lo sé, pero la respuesta es sí. Si hubiera todavía algún gasto deducible como tal que cumple los requisitos de deducibilidad de impuestos, pues sería menos que eso. Padre, está muy padre. Bueno, mira, vamos a suponer que yo invierto una buena cantidad, pasan varios años, estoy feliz con mis rentas, tengo una emergencia y necesito el dinero. ¿Cómo puedo vender mis ladrillos? Muy bien, Omar. Mira, vamos a suponer que tú inviertes 500,000 pesos y los tienes ahí 5 años y has recibido ya las rentas correspondientes y está generando la plusvalía que nosotros comentamos. La mayoría de nuestras propiedades están fraccionadas para que, digamos que, para que los ladrillos tengan los montos mínimos
más razonables posibles. Por eso hay ladrillos por ejemplo, en Toscana, que son estos locales comerciales que te platico, el valor del ladrillo es de 2,300 pesos. Solamente que la compra mínima es de 10 ladrillos, por eso yo te decía que es desde 4,000 como Encinos, pero acá con Toscana desde 23,000. Pero fíjate, tú haces 500,000 y a lo mejor tienes, 50 ladrillos, ¿no? Por el valor unitario de cada uno. Entonces tú puedes poner a la venta los ladrillos que tú quieras. Y entonces tú dices, vamos a suponer que mi necesidad de liquidez es solamente de 100,000 pesos. No te tienes que deshacer de toda tu inversión inmobiliaria, Omar. Pones a la venta los ladrillos que equivalen a la liquidez que tú necesitas, sacas a vender, digamos, 100,000 pesos y tú conservas, digamos, los otros 400 que te siguen generando rentas. Ahora bien, 100 ladrillos es el mercado secundario, ¿no? Por eso en algunos foros decimos que somos la fibra y también somos la bolsa, ¿no? Porque habilitamos el mercado secundario en donde habrá otros inversionistas que quieren hacer una inversión en un ladrillo que les deje un rendimiento. Aquí es mercado abierto, tú le pones el precio que tú quieras a tus ladrillos, pero obviamente ley de oferta y demanda. Si tú le pones un precio que por ley de oferta y demanda es razonable para inversionistas, entonces no tendrás ningún problema para vender esos 100,000 pesos y conservar la otra parte. Y lo mismo si tú haces una estrategia de diversificación entre varias propiedades, que es algo que recomendamos mucho, pues es igual. Cuando tú tengas esa necesidad de liquidez, Omar, después de haber invertido 500,000, pues tú sabrás cuáles son los ladrillos de los que te deshaces y cuáles son los ladrillos que conservas. O ya en el peor de los casos, necesitas todo el dinero que tienes en tu cuenta de 100 ladrillos, pones a la venta todos tus ladrillos y habrá este mercado secundario dinámico donde nosotros, bueno, pues tenemos asesores inmobiliarios que están constantemente promoviendo las inversiones y eventualmente podrás venderlo. Y esta es una característica muy interesante que aporta el crowdfunding, porque en el mercado tradicional no es tan fácil deshacerse de una propiedad. Para empezar, te tienes que deshacer de todo el local, de toda la propiedad. Después es intensiva en capital, no es fácil colocarla. Y después, una vez que ya la vendiste, pues toda la tramitología jurídica y todo lo que implica. Aquí, en cuanto pones a la venta tus ladrillos, toda la transacción se hace de manera digital. La persona que te compra paga desde su cuenta de 100 ladrillos y una vez que se formaliza y que se firma digitalmente, el dinero llega directamente a tu cuenta y puedes disponer de él. Wow, qué impresionante. Fíjate, eso es algo que, como tú dices, en un bien inmueble tradicional no lo podrías hacer. O lo vendes todo o no lo vendes. Está Exacto. muy, muy padre. Oye, y en cuanto a términos de liquidez, entonces como dices que puedes vender un ladrillo, dos ladrillos, los que tú quieras, realmente la liquidez no es tan baja, ¿no? Porque tú puedes seleccionar cantidad que quieras. No es tan difícil encontrar a alguien que llegue y te lo compre, ¿no? 4,000, 10,000 pesos. Yo tenía la idea de que la liquidez era limitada, pero con esto que comentas creo que está bastante decente. ¿Qué tan Sí. fácil consideras tú, Iván, que es vender un ladrillo? Yo tengo, vamos a decir un ejemplo, 100 ladrillos de 4,000 pesos cada uno, quisiera vender unos 40,000. ¿Qué tan Uh-huh. fácil sería? Y bueno, en este caso serían, digamos, 10 ladrillos los que pondrías a la venta, ¿no? Correcto. Mira, nosotros ya estamos muy cerca de ver el mercado secundario, se va a habilitar con esta propiedad que te digo de Toscana, pero puedo darte números en función de lo que estamos colocando en términos de las preventas o de los fondeos colectivos que están ahorita en proceso. Todos los días hay venta de ladrillos, Omar, todos los días ahí tenemos ciertos récords, pero casi te digo que la frecuencia ya podríamos decir que es diaria. El apetito de inversión está creciendo. Tenemos más de 13,000 usuarios registrados en la plataforma. No todos, evidentemente, son ya inversionistas, pero también nuestras gráficas muestran un crecimiento muy interesante, muy atractivo. Yo creo que el potencial de mercado, hay varios datos ahí, pero a lo mejor tú lo sabes mejor que yo, pero la masa crítica de gente que podría invertir en plataformas de crowdfunding es muy grande, porque estamos hablando de tickets de entre 50 y 150,000 pesos. Tú mismo lo dices, vamos a suponer que yo tengo 100 ladrillos de 4,000, que son 400,000 pesos, y quiero sacar 40. La posibilidad de encontrar a alguien con 40,000 pesos es alta en relación con este mercado. No estás buscando algo así como
10 millones o 15 millones, ni mucho menos. Entonces, sin darte una respuesta de que yo te garantizo que te los vendo en tanto tiempo porque no lo podrías saber, yo te puedo dar con el ejemplo de lo que estamos moviendo en 100 ladrillos, es que el tiempo es relativamente corto, no sé, 3 semanas a un mes y medio, en el peor de los casos, ¿no? Se hace de manera progresiva, ¿verdad? Como tú dices, si eran 40 ladrillos, puede que sea vendiendo uno diario, poco a poco me va llegando dinero o tiene que ser todo. Te va llegando en función de cómo se va vendiendo. Sí, porque aquí sí ya en el mercado secundario ya es la venta unitaria de ladrillos. Puede haber que hay una persona que te quiera comprar los 40 ladrillos de un golpe y ya, en esa misma operación los vendiste. O vamos a suponer que vendiste 5 ladrillos, uno diario por 5 días, y en la siguiente semana alguien te compró los otros 35 ladrillos, por ejemplo, ¿no? Muy bien. El mercado secundario está a punto de habilitarse. ¿Cuál sería el procedimiento para yo vender mis ladrillos? ¿Les tengo que avisar a ustedes? ¿Lo hago por medio de la página? Recordemos que cuando termine el periodo de fondeo colectivo, por ejemplo en Sinos, que es donde tú invertiste, es primero validar que llegamos a la meta, porque sí hay que decir que si no se llega, pues ya, como también en la de los préstamos, ¿no? Que si no se junta todo lo que se requiere de préstamo, pues se regresa el dinero a los inversionistas, ¿no? Pero una vez que ya se cumple el fondeo colectivo, más o menos es un periodo de 1 a 2 meses para hacer todo el proceso de escrituración de la propiedad en el fideicomiso y luego que ya se habilite en la plataforma y en ese momento que tú ya recibes rentas, de inmediato se habilita el mercado secundario de esa propiedad y lo puedes poner a la venta cuando tú quieras. Excelente, se escucha muy padre. En caso de que yo tuviera una urgencia, una necesidad muy fuerte, ¿puedo yo por mi cuenta buscar un posible comprador y cuando lo encuentre a lo mejor vincularlo con ustedes y ya que me los compre? Sí, totalmente. Perfecto. Que quedó bien, bien claro eso. Vamos a pasar a un tema completamente diferente. Diferencias entre 100 ladrillos y las fibras. Creo que van a ser bastante. Sí, yo creo que ese es un punto muy importante, porque pues las fibras tienen más o menos, digamos, la misma característica, ¿no? Que es un pool de rentas como tal, ¿no? Pero a ver, una primera diferencia muy importante es que aquí en 100 ladrillos tú inviertes en la propiedad de tu elección. Insisto, digamos, no estás en el riesgo y rendimiento de todas las propiedades del pool. Aquí tú vienes por la farmacia y aunque hay 7 propiedades en 100 ladrillos, inviertes solamente en la farmacia, y toda la suerte de tu inversión inmobiliaria estará asociada a esa farmacia. En la fibra, nosotros aportamos la inversión a la fibra y estaremos recibiendo el rendimiento de todas las propiedades que están en esa fibra. Segundo, en las fibras no hay acceso a digamos, al rendimiento por preventa como tal o plusvalía, porque pues, solamente están propiedades que están terminadas y rentadas como tal, ¿no? Entonces, ese es otro tema muy importante. Iván, pues algo más que nos quisieras decir. Bueno, pues nada más que es muy importante. Me faltaba platicarte la diferencia entre el crowdfunding inmobiliario de copropiedad o regalías que somos nosotros y el crowdfunding inmobiliario de deuda. Porque ahorita en el mercado más o menos somos como 5 o 6 jugadores que estamos en esto y hasta donde nosotros hemos visto, nosotros somos la única empresa que está con la modalidad de copropiedad o regalías, que es la que te permite tener lo que decíamos, pues el acceso a tu ladrillo y que lo puedas conservar y que puedas beneficiarte de la plusvalía, etcétera, ¿no? Los otros modelos que son de deuda, recordemos que es un contrato de préstamo y prácticamente el crowdfunding inmobiliario de deuda se podría equiparar al crowdfunding de peer-to-peer lending, de préstamos entre personas, ¿no? Solamente que el subyacente son dos activos diferentes. En uno es un contrato de préstamo personal para que alguien pague sus deudas o ponga un negocio, y en otro es prestarle dinero a un desarrollador para que construya un inmueble, ¿no? Si tú comparas las tasas del crowdfunding inmobiliario de deuda de los jugadores que están actualmente en el mercado, son muy parecidas a lo que están dando las plataformas de préstamos entre personas. Y entonces, a veces hay como esa confusión de cuando ven que nuestros rendimientos por renta son del 7-8%, nos dicen, uy, qué poquito, la competencia me da 17%. Bueno, aquí es muy importante aclarar que son dos tipos de inversiones totalmente diferentes con relación riesgo-rendimiento totalmente distinto.
pero que en nuestro caso, por el componente de la plusvalía, a pesar de que ya dijimos sus condiciones y de que la ejerces cuando vendes, etcétera, etcétera, pues terminan por hacer el rendimiento incluso a veces hasta más atractivo que el de un préstamo personal, insisto, por la naturaleza de la inversión inmobiliaria. Y el otro elemento que también nos gusta decir en esta comparación entre el crowdfunding inmobiliario y de copropiedad o regalías que somos nosotros y el crowdfunding de deuda es que vamos a poder habilitar este mercado secundario del que platicamos, en donde tú decides si conservas el ladrillo para crear, crecer y proteger tu patrimonio, o si eventualmente lo sacas a la venta y te beneficias de este proceso de especulación comercial inmobiliaria. Correcto. ¿Cómo es que quisiera añadir ahí? Es que el beneficio fiscal solo aplica en este modelo, pero si tú inviertes en deuda, ahí no hay beneficio fiscal y la tasa de impuesto que vas a pagar va a ser mayor, puede ser hasta 35% contra la tasa efectiva de la renta que dice Iván que es más o menos veintitantos por ciento. Eso es algo importante que esos rendimientos no te dicen. Tú como inversionista debes hacer los cálculos, evaluarlo a lo mejor con un contador para que veas el rendimiento real cuál va a ser. Correcto. Y otro tema, Omar, es la comisión que cobra la plataforma en uno o en otro caso. A veces cuando escuchan nuestro 10% de administración o nuestro 5% de comercialización del ladrillo, lo comparan contra las comisiones que están cobrando, digamos, por la colocación del préstamo, pues claro que son mucho más bajas, pero insisto, allá es una comisión por la colocación del préstamo nada más, y aquí lo que estamos haciendo es administrar por ti la propiedad para que tú puedas vivir de tus rentas, que es parte de nuestro eslogan. O por otro lado, somos el broker que te está ayudando a vender tu propiedad o tu ladrillo cuando lo necesitas, ¿no? Y que ya cuando contrastamos esas comisiones contra el rendimiento global, que ya platicamos a fondo de renta más plusvalía, pues también es atractivo. Ahora, si invierten ahora ustedes en este periodo, en esta semana, en toda la gente de tu comunidad de educación financiera, Omar, pues mejor aún porque va 0% en comisiones de administración de por vida. Bueno, pues hasta aquí llegó este video. Te voy a dejar abajo un enlace en donde puedes acceder a toda la información de la promoción para que aproveches 100% de descuento en comisiones de por vida en 100 ladrillos. Una excelente oferta para que tengas mayores rendimientos. ¿Te gustó el video? Dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subo un nuevo video, todos los lunes y viernes. También sígueme en Facebook, Instagram y TikTok como Omar Educación Financiera. Y recuerda la frase del canal: el mejor momento para invertir era hace 20 años. El segundo mejor momento para invertir es hoy. También te invito a que entres a mi página omareducacionfinanciera.com/blog, donde haya más de 100 artículos totalmente gratis de finanzas personales e inversiones. Por tu éxito financiero, ¡hasta la próxima!